Buenas noches. Bueno, aquí estamos ya en el tercer live que forma parte de este ciclo de temas que se han planificado para tratar el tema del cáncer de mama en este mes que se dedica a la lucha contra el cáncer de mama. Hoy vamos a hablar sobre la parte reconstructiva de la mama y nos acompaña pues el doctor Alexis de Sousa, cirujano plástico reconstructivo de nuestro Centro Médico Docente de la Trinidad, el doctor Alberto Pérez Morel, también cirujano plástico reconstructivo del Centro Médico Docente de la Trinidad, y mi persona, la doctora Milagro Quintero, cirujano plástico reconstructivo también del staff de cirujanos plásticos del Centro Médico Docente de la Trinidad. Un diagnóstico como este de cáncer de mama, cuando lo recibe una paciente, por su mente pasan principalmente dos cosas. La primera, que puede perder la vida por tratarse de una enfermedad oncológica, y la segunda es que va a perder su mama. Entonces, en este sentido, es la importancia de este tema, que al igual que los dos primeros, tanto el diagnóstico precoz del cáncer de mama como el tratamiento adecuado de este, ahora la parte reconstructiva forma parte del tratamiento del cáncer de mama. ¿No es así, doctor? Correcto. Este, Bien es sabido que la mujer cuando recibe el diagnóstico de cáncer de mama piensa que ahí se terminó todo y no es así. O sea, también hay que tomar en cuenta en el momento en que se hace ese diagnóstico. Mientras lo más temprano se haga el diagnóstico, más fácil o mejor va a ser la resolución del caso. Incluso la parte reconstructiva va a ser mucho más expedita y va a ser este, más estética, porque nosotros dentro de la cirugía plástica buscamos restablecer la estética de la mujer. Por eso tomamos muy en cuenta el trabajar en conjunto con los cirujanos oncólogos, con los mastólogos, en el momento de hacer un tratamiento de un cáncer de mama. Es algo que se hace, hoy en día se pueden hacer simultáneamente estas cirugías, o sea, la extirpación del tumor y la reconstrucción inmediata de él. Sin embargo, hay oncólogos que por el diagnóstico, según el diagnóstico, prefieren esperar un tiempo para hacer esa reconstrucción. Y la mujer tiene que estar informada de todo ello, ¿no? Que podemos hacerlo un diagnóstico o podemos hacer una reconstrucción inmediata, podemos hacer una reconstrucción inmediata o una reconstrucción tardía. Y hay mujeres que están por allí con operadas del cáncer de mama, tienen una mama prácticamente mutilada, por decirlo de alguna forma, suena fea la palabra, pero tienen forma de resolverse. Siempre tenemos un recurso para reconstruir esa mama. El doctor Pérez Doctor Pérez Morel. Morel, esos recursos de los que se refiere el doctor de Sousa, quirúrgicamente, ¿a qué se refiere una reconstrucción mamaria para que el público nos entienda? Sí, para ustedes, apreciadas damas que nos están escuchando, con esta patología que afecta tanto a nuestras mujeres, básicamente la reconstrucción la resección del tumor puede ser parcial o puede ser total, la que extirpan completamente la glándula mamaria. Para ambas situaciones hay diferentes formas de reconstrucción. Lo importante es que, como dijo el doctor de Sousa, trabajamos en equipo, el cirujano del oncólogo o mastólogo con el radiólogo, con el cirujano plástico. Si hay posibilidades de reconstrucción, de guardar su imagen corporal, su feminidad y que la paciente esté psicológicamente tranquila. Si a la dama le quitan parte de su glándula mamaria con el remanente del tejido, se puede reconstruir. Si no se puede, porque la mama era sumamente pequeña, bueno, se puede llevar un tejido adyacente. Y el otro escenario es cuando quitan completamente la glándula mamaria. Y de acuerdo a ciertas características, por ejemplo, del grosor de los tejidos, si va a recibir o no radioterapia, se puede reconstruir en un solo tiempo con prótesis de mama. Se puede en dos tiempos colocando un expansor que poco a poco expande el tejido, entonces se le coloca una prótesis, o hay pacientes que utilizamos tejidos como del abdomen, de la espalda o con microcirugía.
Pero lo más importante para ustedes que me están escuchando es un mensaje de tranquilidad, de que sí se puede, que no hay razón para no reconstruir nuestras apreciadas y queridas mujeres de nuestro país, y que es accesible la reconstrucción tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Sí, es que una de las preocupaciones que nos refieren las pacientes que van a ser sometidas a una mastectomía, ya sea parcial o total, es si la reconstrucción será buena para el tratamiento del cáncer de mama, si va a entorpecer el tratamiento o no. Y eso es una especie de mito que existe dentro de las pacientes, basado principalmente en la preocupación de curarse del cáncer. Importante es que ustedes sepan que la reconstrucción mamaria no entorpece el tratamiento del cáncer de mama, más bien lo beneficia. Hay estudios en donde se ha demostrado que pacientes que se reconstruyen de forma inmediata tienen una actitud y una conducta ante el tratamiento de la enfermedad mucho más favorable posterior a la cirugía. Entonces, uno de los beneficios que tiene la reconstrucción mamaria es que ayuda a mejorar el autoestima de la paciente, ayuda a recuperar esa alteración anatómica que se produce tras la resección de la mama, pero indirectamente ayuda en la psicología y en la emocionalidad de la paciente para poder afrontar lo que viene posteriormente en el tratamiento, ya sea de radioterapia, de quimioterapia o lo que tenga que ser necesario para lograr la curación total de esta paciente. Entonces no hay miedo, no tiene por qué haber miedo en la realización de la reconstrucción mamaria de forma inmediata, y en algunos casos, bueno, debe ser en forma diferida, todo va a depender de los casos, todos los casos se individualizan, y la conducta que se toma, como ya hemos dicho, en conjunto con el cirujano oncólogo y en conjunto con el médico oncólogo, es en beneficio siempre de cada caso en cada paciente. Los cirujanos plásticos en la reconstrucción mamaria debemos respetar los criterios oncológicos de cada paciente. No sacrificamos conductas oncológicas por conductas estéticas. Eso es muy importante, ¿verdad, doctor? Correcto. Y hay que hacerle saber a las pacientes de que ellas van a participar en todo este diseño de tratamiento, o sea, que van a estar conjuntamente con el cirujano plástico y con el cirujano oncólogo en el caso tal de que se vaya a hacer una reconstrucción inmediata. ¿Por qué? Porque la paciente tiene que saber y estar enterada de todos los procesos a los que se va a someter, desde el principio, ¿verdad?, hasta el final de su cirugía. Otra de las cosas que hay también es la preocupación de que la mujer, cuando se le diagnostica el cáncer en una de sus mamas y se hace esa cirugía, ¿qué va a pasar con la otra mama? ¿Va a quedar distinta? ¿Va a quedar diferente? Hay mecanismos, tenemos técnicas para simetrizar ambas mamas. Tenemos, claro, eso tiene que ser conversado previamente y explicarle a la paciente cómo vamos a llegar a eso. Pero generalmente, si se decide una simetrización de ambas mamas, la técnica definitiva se decide en la mesa operatoria. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llevar a que ambas mamas sean lo más parecidas posible y no se pierda la estética de todo esto? En grandes rasgos, doctor Pérez Morel, para que el público tenga cierta guía, ¿cómo tomamos la decisión de realizar una reconstrucción mamaria con tejidos autólogos o con, por ejemplo, implantes mamarios o con la colocación de un expansor en un primer tiempo? A través de los años, hace más de 20 años, se hacían casi todas las reconstrucciones con el propio tejido del paciente. Eso ha ido mejorando con los años a cirugía mínimamente invasiva,
menos agresivas. Pero en todo esto parte del tratamiento del cáncer de mama es la radioterapia. Entonces eso hace que si el paciente va a ser irradiado, tratamos de no llevar colgados de una vez porque se pueden atrofiar, y desde hace casi más de 15 años, sobre todo desde la experiencia de los Memorial de Nueva York, se comenzó a reconstrucción de mama en 2 tiempos, colocando un espaciador como un expansor. Es como una prótesis desinflada que usted poco a poco la llena en los casos que se quita toda la mama, y luego si el paciente recibe radioterapia se quita el expansor, se quita la cápsula y luego se reconstruye. Puede ser con prótesis, si de acuerdo con estén los tejidos, o con el propio tejido del abdomen, de la espalda. Entonces la radioterapia juega un papel importante en esa decisión. Pero hay casos que no son de mastectomía total, son de mastectomía parcial. Entonces se trabaja con el propio tejido. En esos casos el paciente va a radioterapia posteriormente. Es importante que nuestros pacientes se hagan su mamografía y su eco mamario. Usted se hace primero su mamografía y luego el radiólogo le hace el eco mamario. Y porque mientras más pequeño sea la lesión de la mama, menos hay que resecar y menos tejido hay que movilizar. Eso es muy importante. Y nuevamente, si hay posibilidades de reconstrucción, bien sea parcial o total, hay diferentes formas y se habla con el paciente, se le explica. Usted como paciente tiene derecho a que se le explique qué se le va a hacer y por qué. Que le expliquen todas las técnicas que existen. Y gracias a Dios en Venezuela nosotros tenemos buena formación en nuestros cirujanos plásticos para eso. Otro punto importante en el caso de la reconstrucción mamaria, y es algo que se ha puesto muy en auge, es la cirugía reductora de riesgo. Si nos puede hablar un poco de esto, doctor de Sousa. Cirugía reductora de riesgo vendría siendo, de repente, si hace el diagnóstico de un cáncer de una de las mamas, tratamos ahí a veces indicación de hacer la adenomastectomía profiláctica de la mama contralateral. Pero eso es algo que la paciente tiene que, por supuesto, aceptar, ¿verdad? Aunque también se habla de que el 10% de las pacientes que se les diagnostica cáncer en una de las mamas va a tener la posibilidad de tener cáncer en la mama contralateral. Es un porcentaje bastante pequeño. Y sin embargo, además de eso, con los tratamientos que va a recibir por el cáncer de mama que se le diagnosticó, se reduce todavía aún más ese porcentaje en la mama contralateral. Pero una de las cosas que se puede plantear es la adenomastectomía profiláctica de la otra mama. ¿Okay? Sí. Y, por supuesto, la reconstrucción inmediata. Eso no quiere decir de que va a ser una cirugía similar a la que se le hizo en la mama enferma. Correcto. O sea, cirugía reductora de riesgo, ¿quiere decirnos algo? Ok. Nos referimos a cirugía reductora de riesgo cuando la paciente tiene cierta predisposición genética a sufrir cáncer de mama y la paciente decide, pues, evitar este riesgo haciendo una extirpación de su glándula mamaria con una reconstrucción inmediata y de esa manera disminuir ese riesgo. Pero como acaba de decir también el doctor de Sousa, podemos hacer cirugías profilácticas de la mama contralateral, de la mama sana que no sufre cáncer de mama, en el mismo acto quirúrgico cuando se realiza la mastectomía oncológica de la mama enferma. Entonces son conceptos que los pacientes deben conocer en el momento de acudir a la consulta, que tienen una resolución reconstructiva y estética muy favorable. En ese mismo tema de la mastectomía profiláctica, a veces le hacemos directamente la pregunta al paciente: ¿usted desea
en este mismo acto quirúrgico quitarse la mama contralateral, porque a veces se arrepienten y a los pocos meses comienzan a solicitar que se le quite la otra mama. Para nosotros es más fácil, como en cualquier proyecto de investigación, si usted hace lo mismo en ambas mamas, el resultado cosmético y estético va a ser mucho mejor, porque controla mejor las variables. Pero hay un punto muy importante, que todo procedimiento en cirugía reconstructiva se hace con una visión estética. No es hacer las cosas por hacerlas. Entonces, lo está haciendo un cirujano plástico que al mismo tiempo hace cirugía reconstructiva y hace cirugía estética. Maneja todos esos conceptos de cicatrices, colgajos, porque para eso es la parte de nuestra formación. Luego está el escenario de las pacientes que no desean reconstruirse, que son pocas, en el momento que se le hace la mastectomía, dejarlo para el año que viene o 2 años después. Entonces, ese es otro campo, otra situación, otro escenario que la doctora nos puede decir. Hay diferentes formas para tratar ese tema. Sí, bueno, una de las dudas que existe con respecto a la cirugía reductora de riesgo es cuándo realizarla, qué paciente realizarla. Bueno, realmente hay una indicación formal en cuanto a si la paciente presenta ciertos marcadores Sí. genéticos positivos. Esa es la indicación formal de ese tipo de cirugía. ¿Okay? Sin embargo, existe un tema o un concepto que es conocido por todos nosotros, que es el tema de la cancerofobia. Si en la familia existen antecedentes de cáncer, sobre todo de cáncer de mama, es lógico pensar que las mujeres pertenecientes a esa familia van a tener temor de sufrir, por lo menos los de la primera línea familiar, de sufrir de cáncer de mama. Es allí donde entra el concepto de cirugía profiláctica o de cirugía reductora de riesgo. Entonces, existen técnicas que se pueden realizar junto con el cirujano oncólogo. La cirugía reductora de riesgo no es una cirugía que realiza el cirujano plástico, es una cirugía oncológica, cuya resección la hace el cirujano oncólogo, pero nosotros como cirujanos plásticos hacemos patrones de resección estéticos para que el resultado final de esa cirugía sea lo más estéticamente favorable. Hay una pregunta que nos están haciendo. Mamá con cáncer de ovario y hermana con cáncer de mama. Mamá ¿Debo con cáncer de hacer ovario. cirugía preventiva? Bueno, muy buena su pregunta. O sea que en la familia hay una carga familiar de cáncer. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Ir a un cirujano que se dedica a mama, que la examine, conversar con él, que son los que manejan esa patología, y luego él nos llama y discutimos la forma como operarla. Si tiene marcadores genéticos para desarrollar cáncer de mama, entonces se le hará su mastectomía. Si tiene una cancerofobia y puede afrontar la cirugía muy bien, entonces se opera. Entonces, esa paciente en ese momento no tiene enfermedad, pero puede tenerla o psicológicamente no se encuentra estable. Entonces, nosotros trabajando con el mastólogo podemos reconstruirla. Por ejemplo, cuando hay un concepto que ustedes deben saber, por ejemplo, que siempre hablábamos a nuestros estudiantes de posgrado, es cuando se preserva la mama. Cuando un cirujano plástico reduce una mama grande, quita más tejido que un oncólogo quitando parte del tumor en una cirugía preservadora, para que ustedes sepan. Y se puede hacer la reconstrucción siguiendo un patrón de mamoplastia, de modo que muchas veces en esas cirugías parciales oncológicas la paciente sale mejor que como entró, porque entró con un cáncer y con las mamas caídas, y sale sin cáncer y con las mamas subidas, bilateral. Sale mejor, anímicamente se va a sentir mejor. Entonces es muy importante. Nosotros estamos en esa parte, sobre todo nuestra especialidad ¿verdad? Es darle un apoyo psicológico a la paciente, porque ella no se puede desplomar, ella depende de nosotros y de la confianza de los médicos. Entonces siempre animarla y que estén tranquilas que sí hay posibilidades de ayudarlas. Porque nosotros, a la verdad, también en estos casos, nos enfocamos tanto en la parte oncológica como en la parte estética. Siempre estamos buscando restituir la anatomía, ¿verdad?, de la mujer en ese sentido. O sea, si hay un diagnóstico de cáncer, el oncólogo va a hacer su intervención, y por eso es que tiene que ser un trabajo en equipo, porque incluso con el oncólogo podemos definir
cuáles van a ser las vías de abordaje de ese tumor, cómo se va a resecar ese tumor, qué es lo que viene después, ¿verdad? Para saber si podemos trabajar en ese mismo momento o se tiene que diferir la cirugía reconstructiva para luego. En el caso de diferir la cirugía reconstructiva, entonces se puede incluir la otra mama cuando se vaya a hacer la cirugía reconstructiva de la mama enferma. Entonces, es un trabajo de equipo, es un trabajo de interacción de ideas, de técnicas, y nosotros lo que buscamos es restituir la anatomía femenina, o sea, que la mujer salga contenta y que salga animada con su cirugía, que no crea que ahí se perdió todo, simplemente que se ganó, más bien, en todo caso. Como dice el doctor Pérez, que entran a veces con las mamas caídas y luego salen con sus mamas bien levantaditas, bonitas, aunque haya una mama que de repente por X o Y haya necesidad de hacerle una resección del areola pezón, y hay técnicas para reconstruir esa areola pezón y hay otros mecanismos como el tatuaje, etcétera, que se pueden hacer posteriormente. Sí, hay dos temas también bastante en boga actualmente en el tema de la reconstrucción mamaria, que es justamente la reconstrucción del complejo areola-pezón, que actualmente pues existen diferentes técnicas no quirúrgicas para hacer esa reconstrucción, pero que en la historia de la reconstrucción mamaria, los cirujanos plásticos hemos visto los beneficios de reconstruir el complejo areola-pezón con tejidos propios de la paciente. Eso es algo muy importante. Sí, es verdad que técnicas como la micropigmentación, que está de moda en este momento, donde se realizan tatuajes en 3 dimensiones para tratar de simular el complejo areola-pezón, son técnicas con muy buenos resultados desde el punto de vista visual. La reconstrucción del complejo areola-pezón es posible también realizarla con el tejido de los propios pacientes. ¿No es así, doctor? Sí, se levanta, se hace un tatuaje de un círculo más o menos de 6 centímetros y de la parte central se levanta un tejido, llamamos colgado pequeño de piel, luego se cierra y luego se retatúa o se hace, o con la misma piel se hace el pezón y se le coloca un injerto de piel para hacer la areola, como dice la doctora, con su propio tejido. Y en absoluto esa piel no viene de los genitales, viene de la línea inguinal, por ejemplo, si es un injerto, y aquí nada de estar tomando, ni tampoco se toma del complejo de la presión contralateral. Una de las cosas que hacemos también es que la cirugía de reconstrucción mamaria es individualizada para cada paciente. No hacemos una reconstrucción en serie, o sea, no es que todas las pacientes se le va a aplicar en los mismos mecanismos o la misma cirugía de reconstrucción. Como dijimos al principio, hay diferentes colgajos, hay diferentes mecanismos para hacer la reconstrucción, y eso por supuesto se va a adaptar a cada paciente según el grado de enfermedad que se le haya diagnosticado, lo precoz que se le haya diagnosticado esto, ¿verdad? Por eso es importante que la mujer se haga su estudio mamográfico o tomosíntesis anual, ¿okay? Porque bien lo dijo el doctor Pacheco en el live de ayer, los diagnósticos precoces ayudan muchísimo y no es nada más que tocarse, porque a la hora de hacerse el toque es muy probable que ya sea un tumor un poco más grande y más difícil de resecar, o sea, que la reconstrucción vaya a ser mayor y todo eso. Sin embargo, con los estudios que se haga la paciente anualmente, ¿verdad? Se hagan los diagnósticos. Es muy importante que incluso toda mujer que tenga prótesis puesta ya de joven, siempre
a partir de los 35 años tiene que hacerse su mamografía. En este caso, Sí. recomendamos la tomosíntesis porque da una visión 3D de la mama y se puede ver mejor todos los tejidos e incluso verse la prótesis, si la prótesis está deteriorada o no. Pero el tema de hoy no es la prótesis, el tema de hoy es el cáncer de mama. Sí. Como decía el doctor de Sousa, cada paciente es individual. Cada paciente es individual. Entonces no puede quedar en la audiencia un concepto de que a todos los pacientes les vamos a poner prótesis si tienen cáncer de mama. No. ¿Por qué? Porque si la paciente ya tuvo un CA de mama, se le hizo una parcial oncológica que quedó parte de la mama y tiene una recidiva, posiblemente van a quitar mucho más tejido y piel, no vamos a tener suficiente piel para cubrir esa prótesis. Además ya recibió radioterapia, puede haber más contractura capsular. Sí, pero si la paciente le quitan toda su mama y le dejan o no el complejo de la persona, pero sus colgajos, lo que queda de piel está bien irritada, es gruesa, se podría, y no fuera a recibir sobre todo radioterapia, se puede reconstruir con una prótesis pequeña, no puede ser grandes volúmenes. En otros casos colocamos expansores, luego prótesis o colgajos. Y hay casos que quitan demasiada piel, no hay un continente para envolver ni al expansor ni a la prótesis, tenemos que llevar tejido del abdomen, del muslo, y en otros países hacen de la región industrial con microcirugía. Y de todos estos métodos, el que más perdura en el tiempo es el tejido propio del paciente, bien sea colgajo abdominal o colgajo microquirúrgico, pero la mayor porcentaje de reconstrucciones en el mundo se hace con prótesis actualmente. Sí, definitivamente la decisión de la técnica para una reconstrucción mamaria va a depender de varios factores referentes al tipo de tumor que presenta la paciente, al tamaño del tumor, a la ubicación del tumor, a la relación del volumen mama-tumor, a los márgenes oncológicos que se deben dejar. Esa va a ser la guía del cirujano plástico para poder planificar la reconstrucción. Y saber además que el proceso de reconstrucción mamaria no es un proceso de un solo tiempo. La reconstrucción mamaria es un proceso o un tratamiento quirúrgico que probablemente amerita varios tiempos, amerita procedimientos complementarios para lograr devolverle la forma y el volumen adecuado a la mama. Tenemos una pregunta. Sensibilidad después de la reconstrucción. ¿En qué caso definitivamente se debe reconstruir en una segunda cirugía? Ok. ¿Quiere responder la primera? Bueno, la primera pregunta, ¿cómo es la sensibilidad? Cuando extirpan la glándula mamaria en su totalidad, cuando es parcial queda la sensibilidad, porque muchos nervios intercostales quedan, pero cuando hacen la mastectomía radical, resecan ampliamente, y si usted reconstruye con prótesis o expansor y prótesis después, no lleva sensibilidad. Pero si reconstruyes con colgajo abdominal, bien sea microquirúrgico o pediculado, podrías llevar un nervio intercostal y anastomosarlo, algunos de los nervios de la región axilar, y podrías hacerlo sensitivo. Pero eso tampoco esa anastomosis no es como enchufar una licuadora, eso toma varios meses para que la mielina crezca poco a poco y se pueda pasar el flujo axónico. Con respecto a la segunda cirugía, segunda pregunta es que nos pregunta, ¿en qué caso definitivamente se debe reconstruir en una segunda cirugía? Bueno, hay casos. Sí. ¿Quieres responder? Sí, bueno, realmente la tendencia actual en reconstrucción mamaria es hacerlo de forma inmediata. Esa es la tendencia. E incluso hacer la reconstrucción inmediata de la mama enferma con la simetrización de la mama sana. Sin embargo, efectivamente, existen casos en donde la realidad del paciente, la realidad del caso quirúrgico que estemos enfrentando, no lo permita, ya sea porque esa relación mama-tumor no es favorable para reconstruir con tejidos autólogos, ya sea que la paciente no tenga una condición de base que nos permita realizar en ese momento algún colgajo que permita devolver el volumen y la forma mamaria. Pacientes con obesidad, por ejemplo, a veces se ve limitada las opciones quirúrgicas de tejidos autólogos para estas pacientes. Pacientes
fumadoras, grandes fumadoras, en donde se pone en riesgo la vialidad y la viabilidad de la planificación quirúrgica con colgajos o con tejido propio de la paciente. Entonces se prefiere diferir la cirugía reconstructiva para mejorar todas estas condiciones y en un segundo tiempo realizar ese procedimiento. También va a depender de la posibilidad de la paciente de recibir su tratamiento adyuvante, es decir, quimioterapia y radioterapia, y si ese tratamiento del cual tenga acceso vaya a afectar el procedimiento reconstructivo. En la realidad de nuestro país, muchas veces las pacientes no tienen ese acceso de forma inmediata y pues entonces, del punto de vista oncológico, se prefiere diferir la reconstrucción de la mama para esperar cuál va a ser el desenlace del tratamiento adyuvante que te va a recibir la paciente. Además, una de las partes importantes es el enfoque psicológico que le puede dar la paciente, ¿verdad?, al diagnóstico. Entonces, yo creo que las pacientes también debemos incluirle en el equipo de trabajo la parte psicológica, o sea, debemos remitirla a un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad?, para que la ayude a sobrellevar este diagnóstico, porque no, es un diagnóstico difícil. Sin embargo, afortunadamente, cada día el cáncer de mama es más curable porque se hace el diagnóstico más temprano. Se está aprendiendo en ese sentido, ¿verdad?, que la mujer debe hacerse su estudio y su estudio radiológico, su tomografía, su tomosíntesis, su mamografía anualmente, y por eso se está logrando hacer diagnóstico más temprano. Igual las pacientes que tienen prótesis, que se están haciendo los estudios que generalmente se los hacen anual, ¿verdad?, se logra hacer diagnósticos en estos casos y entonces ha disminuido un poco el diagnóstico tardío del cáncer, y por eso es importante que sea la parte psicológica, agregar la parte psicológica en los casos de reconstrucción mamaria, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿La autoestima puede influir en el sistema inmune y la recuperación? Totalmente. Eso está demostrado ya científicamente. Existe lo que se llama la psiconeuroinmunología, que es una ciencia médica que ha demostrado con suficientes basamentos que el estado emocional de un paciente repercute en su salud y viceversa. La salud repercute en el estado emocional del paciente. Sí. Por eso es que desde el comienzo de este en vivo hemos recalcado que la reconstrucción mamaria forma parte de la rehabilitación de una paciente con cáncer de mama. Pues que trae beneficios emocionales, no solamente físicos, no solamente devuelve una imagen corporal que puede perderse con una resección tumoral, sino que devuelve el autoestima, devuelve la capacidad de sentirse bien consigo misma, de mirarse al espejo, de gustar lo que ve, de tener una buena relación de pareja, de tener una buena relación familiar, social, es decir, las implicaciones psicológicas de la reconstrucción mamaria abarcan los diferentes aspectos de la salud y el bienestar psicosocial de una paciente. Sí, es muy importante definitivamente la parte psicológica. Por eso a nosotros nos gusta mucho que nuestras pacientes acudan a la consulta con su pareja. A la pareja también se le explica los pasos. Aún haciendo la cirugía reconstructiva en un solo tiempo, inmediata, a veces el paciente necesita un segundo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces las resecciones son muy amplias, el colgajo no te da para reconstruir todo, o la prótesis no te va a llegar hasta la clavícula. Entonces, unos meses después, se le puede tomar un poco de grasa del abdomen al paciente
y se le inyecta en el tejido celular subcutáneo con una cánula de 1 milímetro, 1.2 milímetros, se llama lipotransferencia, eso ya es bien conocido a nivel de todos los cirujanos plásticos, y se le lleva un tejido para rellenar esas pequeñas depresiones que puedan quedar. Luego está la parte, la situación que la paciente, como he dicho anteriormente, decide no reconstruirse o por alguna razón médica en ese momento no se puede reconstruir, se le ha quitado toda la mama. Entonces ese es un escenario importante que necesita luego ser reconstruida la paciente, bien sea con un colgajo de la espalda con expansor, luego se le coloca una prótesis o tejido autónomo. Aquí nos hacen otras preguntas. Agregar reconstrucción a la cirugía oncológica no extiende demasiado la cirugía y prolonga la recuperación postoperatoria. Buena pregunta. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Sí, bueno, yo podría comenzar respondiéndola, ya ustedes después complementan, porque es una preocupación, y lo mencionábamos al principio, si la reconstrucción favorece o no el tratamiento del cáncer de mama. Y como hemos dicho, lo favorece. Desde el punto de vista técnico, una reconstrucción mamaria se lleva a cabo con un equipo interdisciplinario, tanto de cirujanos plásticos como de cirujanos oncólogos. Si se decide hacer de forma inmediata la reconstrucción, dentro del tiempo quirúrgico están ambos equipos trabajando de una forma coordinada, de manera que por un lado están los oncólogos haciendo la parte de la resección tumoral y por el otro lado estamos los cirujanos plásticos tratando de levantar ya sea el colgajo que se diseñó para hacer la reconstrucción mamaria o tratando la mama contralateral. Entonces es una especie de sincronización perfectamente planificada, pues es así como por lo menos aquí en el centro docente de la Trinidad trabajamos, para que se pueda realizar una cirugía que efectivamente sí tiene un tiempo prolongado, pero que se haga bajo los parámetros de seguridad hemodinámicas del paciente, sin que se ponga en riesgo la vida del paciente. Sí, eso es completamente cierto. Pero el paciente no va solo a quirófano, él va previamente con sus exámenes de laboratorio, lo ha visto un anestesiólogo que se hace la evaluación preanestésica y entonces ya sabemos cómo está el medio interno del paciente. Hay situaciones que, por ejemplo, son mamas muy grandes, una mujer con una talla 30, 40. Entonces, es verdad, nos dedicamos a veces en esos casos a una sola mama porque el otro lado va a ser resecarlo, va a ser mucho más sangramiento, o el anestesiólogo o el cardiólogo te dice, mira, la cirugía no se puede alargar tanto por condiciones médicas. Pero en estas situaciones que el paciente está bien evaluado, podemos tratar las dos mamas. Pero el mensaje que le quiero transmitir es que el paciente lleva una evaluación tanto en equipo, tanto del oncólogo junto con el cirujano plástico, y ahí está involucrado también el servicio de anestesia, un trabajo multidisciplinario. El paciente se cuida adecuadamente en quirófano, se le pone su manta térmica, se le hace los colegas de servicio de anestesia de aquí, hacen bloqueos guiados por ultrasonido, el paciente le hacen una analgesia local, que si necesita se le pone su bomba de analgesia, eso para una mejor recuperación. ¿Verdad, doctor? Sí, además de todo esto, es que cuando se hace la reconstrucción inmediata, la paciente psicológicamente ya tiene una visión más positiva sobre el resultado como Sí. ¿Verdad? No es esa visión de que va a salir mutilada, de que va a salir asimétrica, que no va a tener, que estéticamente no va a ser lo mismo que antes. Simplemente vamos a tratar la parte reconstructiva, agregando la estética y ayudando, si es necesario, en la otra mama para simetrizar, y la paciente ya psicológicamente va preparada, ¿verdad? Para todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Que una paciente que está psicológicamente preparada para saber cómo va a salir de su cirugía, ¿verdad? Cómo que va a tener un buen resultado, va a tener también una recuperación mejor en el postoperatorio, porque va a estar preparada psicológicamente para eso, ¿verdad? Y existen
los mecanismos que mencionaba el doctor Pérez Morel sobre el uso de las analgesias operatorias, la analgesia intraoperatoria, la, toda la preparación para mantener eso. Y hoy en día se está utilizando también la parte de la cámara hiperbárica, que ayuda bastante en cuanto a la oxigenación de los tejidos y al resultado posterior. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿El relleno con grasa sin prótesis puede funcionar? Sí, realmente es una de las técnicas que estaba faltando por mencionar. Ya el doctor Pérez Morel la había tocado en su participación anterior, pero es una técnica, el lipofilling mamario, como muchos lo conocen, o la transferencia de injerto graso autólogo, es decir, de la propia paciente hacia la mama. Es una técnica que busca, pues, restituir el volumen de la mama y que se puede utilizar ya sea de forma única para lograr este volumen deseado, o que se puede realizar de forma complementaria con las otras técnicas reconstructivas que hemos estado mencionando, sobre todo para mejorar el aspecto de esa reconstrucción, ya sea porque existan depresiones, porque queden ciertas asimetrías, porque queden ciertas irregularidades, y la grasa es un excelente elemento para lograr mejorar ese aspecto de la mama y darle una forma y un volumen mucho más adecuado y más estético. Entonces, sí, definitivamente la grasa es una técnica que actualmente, como cirujano plástico, la utilizamos mucho como, pues, tratamiento complementario para mejorar nuestros resultados. Es un gran recurso porque incluso se está llevando a hacer un poquito enredada la palabra voluminización de los músculos. Sí. O sea, de la parte muscular. Si estamos haciendo la transposición de un colgajo muscular, podemos darle más volumen a ese músculo con una lipotransferencia, ¿verdad? Al colgajo. Entonces podemos darle más volumen. Bueno, es una buena pregunta. ¿No se reabsorbe esa grasa con el tiempo? Ese método de transferencia de grasas lo utilizamos tanto en mastectomías parciales como en mastectomías radicales. En mastectomías parciales, como el doctor se usa un colgajo dorsal ancho de podemos inyectar grasa. Y en pacientes que han tenido mastectomías totales y han colocado un expansor, hay técnicas, son varias intervenciones, se va reduciendo el volumen del expansor y se va lo que pierde el volumen del expansor le vamos colocando grasa. ¿Cómo colocamos esa grasa? La aspiramos. Hay un gran debate si se centrifuga o no se centrifuga. Aquí hace varios años tuvimos el primer jornadas nacionales de ese tema. Yo particularmente la centrifugo, pero se decanta y se le inyecta con células madres con una jeringa pequeña de 3 cc y una aguja de 1.2 milímetros. Entonces son pequeños inyectos que rápidamente se revascularizan y el porcentaje no es menor del 30%. Se puede repetir. El mejor relleno que usted le puede ofrecer en cirugía plástica a un paciente es su propia grasa. ¿Por qué? Porque no hay rechazo, hay suficiente. Y es inagotable y el paciente no va a reaccionar a su propia grasa. Entonces, ese método es un método seguro y sirve para tanto en mastectomías parciales como en mastectomías radicales. Y el porcentaje de esa forma procesada, inyectándole también antibióticos a la grasa, que no esté el mínimo tiempo en contacto con el aire, son detalles técnicos, usted puede lograr, es como tan bueno como ser un colgajo. Y hay suficiente literatura a la cual nosotros tenemos acceso gracias al Internet. Ya no es como hace muchos años atrás, que si no tenés las revistas especializadas, no te podías estar tan actualizado. Ahorita fácilmente cualquier cirujano plástico se sienta y en su casa puede actualizarse y estar al día. Sí, realmente toda lipotransferencia, todo procedimiento de injerto de grasa sufre un porcentaje de reabsorción per se como procedimiento. Pero ya con estas técnicas que el doctor Pérez Morel acaba de mencionar y otras más que se le pueden realizar para el tratamiento de la grasa antes de ser inyectada en el área que la va a recibir,
se disminuye ese porcentaje de reabsorción. Y además, como ya tenemos el conocimiento de que existe esa tasa de reabsorción, nosotros vamos un paso adelante y colocamos una sobrecorrección de volumen para que cuando ocurra la reabsorción, quede el volumen que estamos buscando. Entonces son diferentes técnicas que nosotros nos valemos como cirujanos plásticos para poder lograr el resultado que la paciente desea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, completamente de acuerdo contigo. No sé si falta algún... Hay un tema que es la parte de la cancerofobia, que realmente sí existe. Ya en instituciones grandes como esta y otras instituciones, hasta a nivel de hospitales públicos, contamos con la ayuda de psiquiatras o psicólogos especialistas en la parte oncológica, y a estos pacientes se les puede dar su ayuda, su apoyo. Hay cancerofobia, como tocamos el tema que si las prótesis de mama producían cáncer o no, o tuviste un familiar con cáncer. Entonces, hablando y ayudando a nuestras pacientes, nosotros podemos seguir adelante con ellas. Un mensaje muy importante, porque ya no nos queda tanto tiempo de esta charla, es que si es posible reconstruirse. Ustedes cuentan con el apoyo de los cirujanos plásticos, de muchos recursos tecnológicos, y la parte de su feminidad, de su parte psicológica, es muy importante, y nosotros estamos muy pendientes de eso. Y aquí está la doctora, que es una dama, puede hablar mucho de eso. Sí, correcto. Es muy importante realmente el papel que cumple la reconstrucción mamaria en la percepción de sí misma que tiene la paciente posterior a la mastectomía. Entonces, ya sea de forma inmediata o de forma diferida, siempre vamos a estar a favor de realizar este tipo de procedimientos. Pero sabemos que existen pacientes que por razones personales, religiosas, culturales, pues deciden no reconstruirse. Y eso también es válido, porque si esa fue su decisión, psicológicamente esa decisión también va en positivo para poder afrontar su enfermedad. Entonces, respetamos la decisión de la paciente, por eso es muy importante siempre la conversación entre el equipo que va a intervenir y poder conocer cuáles son las expectativas que esta paciente tiene, cuáles son sus temores, cuáles son sus deseos, cómo verse posterior a este procedimiento, y así poder nosotros cubrir esas expectativas. Respetar en el caso que no decida reconstruirse, o acompañarla en el proceso de reconstrucción en el caso de que lo decida. Hay un concepto del que se habla mucho, que es el duelo de la mama. Es decir, la paciente sufre la mastectomía ya sea parcial o total, y si no se reconstruye, hay un periodo de duelo en donde, como hemos hablado anteriormente, su sistema inmune va a estar comprometido, la recuperación se ve comprometida, y actualmente se dice que no tenemos por qué hacer que la paciente pase por ese duelo. ¿Okay? Entonces allí donde nuestro papel como cirujano plástico es muy importante para poderle restar o minimizar ese periodo de duelo que la paciente pueda presentar y que sí puede afectar negativamente en su recuperación. Sobre todo una de las cosas que debe cuidar como cirujano plástico es no minimizar el problema que tiene la paciente. Uno debe tomar el problema que tiene la paciente con un cáncer de mama con el tamaño del problema como es. O sea, verlo desde todo punto de vista. Tratar uno convertirse prácticamente en un psicólogo y tener unas buenas conversaciones con la paciente, darle todo el abanico de posibilidades que hay de la reconstrucción mamaria, de explicarle, y por eso es que también es importante la interacción con el cirujano oncólogo. O sea, para uno saber cuál es la magnitud del problema, cuáles van a ser los pros y los contras de la reconstrucción,
y poder conversar con esa paciente. O sea, si no se puede reconstruir de inmediato, siempre existe la alternativa de reconstruir un poco más tarde, pero siempre existe. ¿Ok? Bueno, ya estamos ya finalizando el live. Sí. El mensaje final, como en todo aspecto del cáncer de mama, va a ser siempre dirigido a el diagnóstico y la pesquisa temprana de esta enfermedad. Si hacemos un diagnóstico temprano, hay mayor posibilidades de vida y hay mejores posibilidades de reconstrucción con mejores resultados estéticos, con procedimientos menos complejos, y todo esto en pro del bienestar de la paciente. Entonces, nuestra reflexión final va dirigida a que hagan la mamografía anualmente después de los 35 años y antes de los 35 años, pueden hacer sus evaluaciones ginecológicas y el eco mamario correspondiente que les permitan estar seguras que se encuentran sanas y ante cualquier hallazgo, pues actuar a tiempo. En nuestro mensaje final, recordándole que, bueno, aquí estamos a través de las redes sociales del Centro Médico Docente de la Trinidad, @CMDL La Trinidad, y que nos pueden seguir a través de esta cuenta para cualquier otra información valiosa que deseen tratar. Además de eso, les recordamos que este live estará grabado y estará en el canal de YouTube del Centro Médico Docente de la Trinidad dentro de una semana aproximadamente. Bueno, para todos los que nos escucharon hoy, espero que lo hayamos aclarado dudas y aquí estamos disponibles a ayudarlas, y el Centro Médico Docente está abierto para prestarle atención a todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.